estamos hablando no es más que la consecuencia de la dudosa gestión del Govern, una gestión que en el Consell se traduce en el incumplimiento de 20 compromisos. El más grave es del convenio de carreteras firmado por Armengol y por el Ministerio de Fomento. De las 12 actuaciones previstas, solo se ha ejecutado el 16%, pero el colmo lo hemos vivido con el Fondo de Competitividad. Antic no ha sido capaz de traer para las Baleares los 240 millones de euros que Madrid nos había prometido. Señor Macías. Sí, estamos un poco en la consecuencia. Antic, por una cuestión, supongo, de carácter, por un lado, porque yo creo que este hombre ha tenido un problema que en las empresas no solemos tener. En las empresas, si en un momento dado no se cumplen objetivos, puede pasar dos cosas: o te echas tú la culpa a ti o le pones a un señor en la calle. Entonces, claro, el gobernar en coalición, si al principio no se marcan las directrices, del que manda, manda y el que dirige soy yo, puede ocurrir un poco lo que le ha ocurrido, y es que este señor, en mi opinión y desde fuera, no ha podido hacer una política de país, como es su obsesión, esa palabra la utilizan tanto, de país, entre otras cosas porque cada parte tira para un lado, con el agravante, que en eso estoy muy de acuerdo con Joan, de que la izquierda, que la actual izquierda para mí es un poco flota, no asume la realidad de fondo de los problemas. Y voy a concretar. Y me sabe muy mal que no esté aquí alguien de Iniciativa Verds, porque nunca me gusta hablar mal de alguien si no está delante, pero no voy a hablar mal, solamente voy a definir. En uno de los folletos que ha empleado Iniciativa Verds para Marratxí, que es un punto donde yo tengo una empresa, da una lista de todo lo que va a hacer. Y aquello es increíble, es decir, es de lo más heterogéneo y además ecologista y además pluralista, medio ambiente, escuelas, parques y no sé qué. Pero en ningún momento apunta de dónde saldrá el dinero. Entonces, es decir, el problema que tiene la izquierda del siglo XXI es que no se le ha metido en la cabeza que antes de gastar hay que producir y hay que generar riqueza. Y esto es algo que no tiene nada que ver con los valores de izquierda, tiene que ver con el sentido común. ¿Qué ocurre? Que esta metodología que estábamos hablando de Antic ha transformado lo que debería ser inversión, la ha transformado en gasto, porque un endeudamiento de este nivel no se consigue si no se ha generado gasto. A mí no se me ocurriría, por principio, el que de una masa de dinero hay una parte que es verdad, que no hay más remedio y que debe ser así, que es sanidad, educación, etcétera. Pero hay otra parte que como sea tiene que volver y además en 100 por 1. Esta metodología la izquierda no la tiene. No sé por qué. Parece que el dinero es una energía, el enfermo que va detrás del dinero está realmente enfermo. Entonces, vuelvo a repetir, este señor no ha sido más que cautivo de su ideología. Es decir, que no ha tomado los instrumentos como una herramienta para producir y generar riqueza, los ha tomado los instrumentos para sostener un partido, para sostener un equipo y para sostener las decisiones. Esta es mi particular opinión. Señor Martorell, y a partir de ahora les pido brevedad y concisión porque tenemos que ir avanzando. Muy benevolente el encuentro con el señor Antic, señor Macías. Yo creo que ha sido cautivo de su incapacidad para liderar un gobierno, para desarrollar un programa y para fijar unas directrices que vayan más allá de que no em molestin, que me deixin fer, que hem de gastar més, gastar més. Y este gobierno, el gobierno de Baleares, ha seguido viviendo como si estuviéramos todos instalados en la riqueza más absoluta, cuando había síntomas y elementos más que claros hace ya 3 años que apuntaban que la situación iba a ser muy seria y muy grave desde el punto de vista económico. Y en lugar de hacer frente a eso, presupuestos expansivos, 15% el primer año de pacto de izquierdas, 8% el segundo año de pacto de izquierdas, no sé si era el 6 o el 7% el tercer año, el cuarto ha hurtado ese instrumento del presupuesto, lo ha hurtado a la opinión pública, al Parlamento y a la sociedad, para seguir gastando de una manera que, bueno, ¿y para qué? Por tanto, yo no creo que haya sido cautivo de su ideología, ha sido cautivo de su incapacidad. Mi opinión. Y esto sin olvidarnos de que los presupuestos no han sido aprobados todos ellos, pero la mayor parte de la gente incluso ignora cómo se han liquidado, que es uno de los elementos para mí más destacados de lo que parece que nos acordamos muy de vez en cuando, con todo el bombo y platillo que le damos a esas jornadas en las cuales se discuten en la Cámara. Pero yo, de una manera bastante concisa, fue un socialista, que no son palabras mías, concretamente alcalde de Madrid, después de haber liderado el Partido Socialista Popular,
don Enrico Tierno Galván, aquel que llamaban el viejo profesor, quien decía que los programas están hechos solo para ganar y no para gobernar. Con lo cual, yo no sé si esa es la metodología habitual de la izquierda, pero sí convendría que la sociedad en general revisara un poco ese derecho, esa garantía que deberíamos de tener los ciudadanos de exigirle a los partidos, cuanto menos que cumplan con sus programas. Si bien es difícil pedirle cuál es el programa que han votado los ciudadanos en esta comunidad, porque luego se reúnen de espaldas y acuerdan un pacto de gobernabilidad que no se ha votado en las urnas. Así que, muy bien, no sé si pueden llenar listas con promesas que al final luego podrán o no cumplirlas porque se pondrán de acuerdo, por lo menos la izquierda, que es la única que no puede refrendarlo. Y los 240 millones que apuntaba Raquel, me parece importante porque ya no solo un problema de demora en la recepción de ese dinero y por tanto de la liquidez que teóricamente debemos de disponer, el gran problema es que todo esto se deriva de la incapacidad de este gobierno de cumplir con aquello que teóricamente debería de cumplir, que es con sus presupuestos, y por eso se sigue endeudando porque su déficit se va acumulando y su deuda crece año a año. Y eso es lo que hace que Elena Salgado le diga al señor Manera y a todo este gobierno que se reúne en el Consolat de Mar de vez en cuando los viernes, así no se gobierna. Pero todo esto también se deriva de otra razón anterior, la famosa LOFCA. Es decir, esa ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas que en el fondo no viene a ser más que un apaño de Zapatero para contentar a una parte de su partido que entonces gobernaba en Cataluña. Y evidentemente, y de aquellos lodos o de aquellos polvos estos lodos. Porque ni siquiera alguien ha sido capaz de entender esa medida que se aplicó para ver cómo se distribuían los recursos. Todavía seguimos teniendo un totum revolutum donde las competencias son una especie de quimera donde nadie sabe muy bien qué es lo que le corresponde a cada cual y obviamente a partir de esa historia nos estamos encontrando con un Estado cada vez más desvertebrado y sobre todo sin la capacidad de generar sinergias para ser competitivos en una aldea global. Y ese no es un problema tan solo coyuntural y que están reflejando las personas que se han reunido en torno a estas plazas a protestar por el sistema. Y si quieres luego hablamos de las listas abiertas. Bueno, llegados a este punto me gustaría saber, para que vayan ustedes pensando, qué es lo que a su juicio ha sido lo peor de la legislatura. Con esta pregunta nos hemos trasladado a la calle y esto es lo que nos han contestado. Todo, o sea, es que no hay nada bueno. Para mí la corrupción, no hay otra. La crisis económica, la falta de trabajo, el mal ambiente, la gente está muy disgustada, muy descontenta. Han derrochado el dinero y sin embargo ahora hay muchísimas pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar y así no vamos a llegar a ninguna parte. Esto para levantarlo va a costar mucho. El paro, o sea, la falta de creación de empleo, vamos, se han olvidado totalmente de los trabajadores, se han olvidado totalmente de casi todo el mundo. Bueno, el tema económico está claro. Tanto fraude que hay, eso se tendría que perseguir, cambiar las leyes, por supuesto, y que haya en eso más orden, ¿eh? Para mí toda la gente que está sin trabajo y el caos que hay. Evidentment, corrupció, és que se n'han duit dos ves. Bueno, y para Biel Company, ¿qué ha sido lo peor de esta legislatura? Bueno, jo en conjunt crec que el pitjor és haver entrat dins una dinàmica allà on a dia d'avui tenim 144.000 aturats i això mos ve d'una mala gestió en conjunt i mos ve d'un pressupost allà on hi ha més gastos que ingressos, més gastos que inversió que després mos dugui retorn, etc. I en seu conjunt no em voldria centrar en dir aquella actuació de la platja de Palma, aquella tal, no. La situació de dia d'avui que està fatudíssima i que du una desesperació és quan no hi ha feina. I quan la gent no té feina no sap com alimentar els seus fills. I això mos ve degut, crec, en el tipus de pacte que hi ha hagut, que tu no me toques el meu, jo no me toques el meu, i hem d'anar gastant tots i així, anant fent, i, per tant, a una quasi nul·la visió empresarial de lo que ha de ser el govern, en quant, no només, perquè quan dius empresarial, la gent se pensa que només parles de dobbers i tal, no, bueno, parles també de polítiques socials, etc. No hi ha una visió de conjunt de govern per estirar endavant tot un projecte, i això ho havien d'haver vist anticipadament. Un empresari o un dirigent de qualsevol empresa, pública o privada, que no és capaç d'anar veient una mica el que ve, acaba que el tsunami li passa per damunt i l'enterren. Senyor Martorell. Sí, jo crec que quan arriben moments com aquests, a 48 hores d'unes eleccions, els ciutadans, a l'hora d'anar a votar, ens demanem estic millor ara que fa 4 anys o estic pitjor? Per tant, jo crec que la resposta a aquestes persones que intervenien a l'enquesta que feia el programa és claríssim. Jo crec que està molt pitjor, que hem fet cames enrere en matèria econòmica, en matèria de benestar, en polítiques socials, i que han tornat enrere en relació a quin era el punt de partida. Jo crec que el pitjor d'aquesta legislatura és aquest retrocés que s'ha produït en quant a Balears com
com a comunitat capaç de produir riquesa, que ara en lloc de produir riquesa està produint dèficit i ha produït pobresa i gent sense feina. Vicente Guidanos. Jo estic convençut que tothom està conscienciat de quins han estat els resultats d'aquest govern i, per tant, dades suposa que tothom les té clares al seu cap. No? Jo valoraria com un fet històric. No? Estic convençut que és legal i, per cert, hi ha que respectar-ho perquè les normes estan fetes així i, per tant, hi ha que canviar de joc quan s'acaba la partida. No? Però no està bé aquesta manca de respecte que ha estat a la democràcia per part de qui ha estat al capdavant del govern i, fins i tot, fonamentalment, de certs ajuntaments. És a dir, jo estic convençut que el Partit Popular no ha pogut demanar un canvi a qui era al capdavant de l'Ajuntament de Palma o al govern de les Illes Balears, però probablement aquestes persones que hi estaven davant d'aquestes institucions no han recolzat el desig de la majoria, perquè estaven governant en contra del desig de la majoria de la gent que havia votat un altre programa electoral. I, per tant, aquesta manca de democràcia no se pot aprovar. Señor Macías. La respuesta para mí tiene dos bifurcaciones que en un momento dado convergen. El primer imperativo, esto en las escuelas del negocio lo enseñan, cuando se dirige un grupo de gente, o un oligopolio, o un grupo de empresas, o un Estado, el primero es el sentido de la previsión. Y este gobierno, por su propia textura, lo ha desconocido. El otro punto lo ha apuntado muy bien Vicente. El problema de fondo es que habría que ser claros, y es, por ejemplo, el PSOE, si se ve incapaz de conseguir la mayoría, pues se tiene que presentar en las elecciones en coalición. Porque entonces todo el mundo, a la hora de escuchar qué van a hacer, tendría un sentido mucho más objetivo que lo que ocurre. Por eso quiero decir que, particularmente, para mí lo más nefasto ha sido la falta de previsión de sus dirigentes en todos los órdenes. La prueba, siempre hay una ley. ¿Cuáles son los resultados? Si los resultados son malos, es que se ha hecho mal. Y el segundo es que creo que este juego que se hace para obtener mayorías a base de unas coaliciones tan especiales, yo creo que hay que ser elegantes en la salida, es decir, vamos juntos en las elecciones a solicitar el voto, con lo cual la cosa es clara, estará, por ejemplo, por decir algo, el Partido Popular por un lado y el resto por otro, pero estos tejemanejes que se hacen de poner a caldo al de enfrente a ver si araño votos, yo particularmente lo encuentro un poco elegante. Bueno, pues nosotros queremos ser elegantes, así que muy discretamente les decimos que nos vamos a publicidad y que a la vuelta lo hacemos con temas de turismo y también con temas de agricultura, que no nos olvidamos de ella. Enseguida volvemos.